Amén, hermanos. Para comenzar, me gustaría que viéramos, no sé si están bien, que viéramos un video. Es una canción, para que podamos ver, es un videoclip de una hermana y en cualquier momento va a aparecer por las pantallas y vamos a escuchar este tema, que tiene relación de lo que voy a compartir hoy. Está cargando porque la hermana es de lejos. Ahí está. Ya. Ya. Oye, yo te pregunto si me escuchas. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Quiero saber si tú me escuchas. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ey, yo te pregunto si me escuchas. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Oye, quiero saber si tú me escuchas. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Padre nuestro que estás en los cielos, sé santificado. Vuelvo otra vez de rodillas, aunque ya lo había dejado. Admito que yo he fallado, pero es que estoy defraudado, porque pregunto y tú nada que has contestado. Dime si es que yo he pecado y perdóname por el frutre. Pero es que te hablo y parece que estás en mute. Ahora la prédica me quilla, en canta no me hace coquilla. En el servicio dicen párense y yo me quedo en la silla. No me hagas caso y perdóname por el pique. Mis emociones causan que yo me complique, pero nada esto impide que yo te suplique que envíes a alguien que entienda el proceso para que me explique. Ok, ya tú has hecho tus preguntas, pero ahora quiero hacerte la misma pregunta a ti. Ey, yo te pregunto si me escuchas. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Quiero saber si tú me escuchas. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ey, yo te pregunto si me escuchas. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Oye, quiero saber si tú me escuchas. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ok, yo soy el Shaddai, Adonai, más detalles. Yo soy el que soy, será mejor que te calles. Esta vez sacaré mi tiempo para hablar contigo, pero lo haré como padre, aunque siempre he sido tu amigo. Porque les pesa ser hijos para corrección. Aún les es duro confiar en mi motivación. Tú hablas como que te debo, wow, qué presunción. No hay un ser que me pueda cobrar en tu constelación. Cantan de mi autoridad, gozosos todo el día, pero no es lo mismo hablar que aceptar mi soberanía. Te pedí que murieras a ti, que es lo que procedía, pero vine a ti y aún te encontrabas en tu compañía. No eres en tus juegos psicológicos conmigo. No te estoy hablando, no te está gustando lo que te digo. Cuando estás de rodillas quisiera tu oído, pero vas a hablar y hablar, escuchar nunca ha ido contigo. Lo que tú quieres no será lo que halles, y eso provoca que me calle. De tus respuestas quieres los detalles, pero pa' que darte órdenes, pa' que me falles. Quiero darte de mi santidad y no te miento, pa' graduarte de obediente, un diplomita en sufrimiento. Así que bajé con calma, sé que te duele y lo siento, pero callo por amor y de amarte no me arrepiento. Vine para ejercitar lo que te debilita, me vas a explicar a mí tú lo que tú necesitas. Te hacen falta unas lecciones, silencio y repita. El high me dio y el high me quita. Yo te pregunto si me escuchas. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Quiero saber si tú me escuchas. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ey, yo te pregunto si me escuchas. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Oye, quiero saber si tú me escuchas. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Que yo quiero predicar en todo lo digo. Ya, Lizzy Parra, Blacky RD produciendo. Esto es 95, sí, Sofonías 3:17 dice que él callará de amor. Hasta su silencio es amor. Ok. Entonces, a mí me pagan por producir esto. Y ella va a venir. No. Un dato aparte.
todos los niños están invitados a pasar a la sala con la tía Ivette. Todos los niños, incluso los que son visita, pueden pasar a la sala con la tía Ivette. Están pasando clases prácticas de adoración. Así que estamos enseñando ahí con la tía Ivette qué es la adoración, cómo se adora y qué se hace en los momentos de adoración, pero ahora entendiéndose desde un punto de vista desde niños. Así que es una gran bendición que tengamos eso para poder entregarle a nuestros niños. Ok. ¿Por qué esta canción? Porque hace un tiempo escuchamos esta canción con la Jime y fue un poco chocante. Porque, contextualizando o resumiendo un poco lo que se veía en esa canción, era que esta mujer estaba diciéndole al Señor, ¿por qué tú no escuchas mis ruegos? Quiero saber si tú estás escuchándome, por favor, contéstame. Hasta que el Señor la frena, le dice, yo quiero saber si tú me estás escuchando, yo quiero saber si tú estás comprendiendo lo que te estoy diciendo, y yo quiero saber si realmente te va a gustar escucharme. O sea, es un poco fuerte que el Señor nos hable de esa forma, pero en ocasiones sí es necesario que nos hable así para poder entender qué es lo que realmente nosotros deseamos. Por eso, el tema de hoy tiene por nombre o título, la canción, es ¿Me escuchas o te escucho? ¿Ok? ¿Por qué es tan importante el frenarse en el hablar o el frenarse en preferir que el Señor nos hable antes que nosotros hablemos? Tengo una pequeña experiencia que tuvimos hace un tiempo con la Jime también. Nosotros estábamos pasando por una dificultad, un momento, una pequeña crisis con algo que nos estaba pasando, no dentro del matrimonio, sino que agentes externos habían en la casa. Cuento corto, dijimos ya, para que esto se solucione tenemos que orar e interceder. Y yo dije ya, voy a ir a preparar la tele con música en YouTube, música de intercesión, Betel, para los que ustedes conocen, música muy celestial, y ordenamos ahí el living, nos sentamos, nos tomamos de la mano y dijimos, Señor, y en ese momento cuando dijimos Señor, se puso cargando en la tele. Yo dije, personalmente mi costumbre es orar con música, porque si no me distraigo, así hablando yo. Pero en ese momento vi que estaba cargando, porque mi tele tiene ese problema de repente, que el internet como que se lo quita y se lo presta, y queda cargando, queda en stop. Pero dura como 30 segundos, nada. Ya, seguimos orando con la Jime, Señor, esto otro, ya. Tuvimos como una experiencia con el Señor nos habló, bla, 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 bla. Pasó harto tiempo, y decimos, ya, Señor, y gracias, amén. Y decimos, amén, y en ese momento, clic, empieza la música. Y nosotros nos miramos así, los dos, en shock. ¿Qué pasó? Quizás para algunos es que el internet justo en ese momento volvió, pero para los que creemos en el Señor y nos encanta sorprendernos con las cosas del Señor, todo nos habla. Entonces en ese momento dijimos, algo el Señor quería decir. Incluso ahora tenemos como una mini crisis cuando estamos, no sé, haciendo cosas y estamos escuchando música y como que los dos paramos así, algo va a pasar. Quedamos así choqueados porque fue tan fuerte en ese momento. Entonces, sí, es verdad, amén. Entonces, esa música en pausa nos pudo hablar de que el Señor estaba tan atento en ese momento que la música le estorbaba, que quería escuchar tanto a sus hijos, que era como, ya, cállense todos, déjenme escucharlos a ellos. Entonces, la importancia que tiene para Él escucharnos. Pero ¿qué importancia tiene para nosotros escucharlo a Él? El Señor nos ha llevado en un camino a despertar en el oír. En varias palabras por parte de la pastora, todos los que han pasado aquí han hablado un poco del oír. ¿Cuál es el tiempo que ahora estamos viviendo? ¿Qué significa el escuchar atentamente?
qué significa estar atentos a la instrucción del Señor, cómo hemos estado nosotros sin escuchar y cómo el Señor nos ha acercado el oír. Entonces, el Señor nos ha ido de poquito despertando y poniéndonos como en alerta y diciéndonos, chiquillos, despertemos. Pero ¿cuántos de nosotros realmente ha despertado? Cuando el pastor Juanjo me dijo, Andrés, te toca la bendita bendición de compartirnos una palabra, yo hice esto mismo. Ok, Señor. Y dije, ya, esta vez estoy más preparado porque he estado rumiando un poco una palabra. Dije, ya, justo estaba pensando en la voz, porque la pastora había estado hablando de la voz, del sonido. Yo dije, oh, el sonido, Señor. Sí, el sonido se personificó en el Verbo y el Verbo se hizo carne y Él nuestro Mesías y es la luz del mundo. Y yo estaba así en la gloria, in the heaven, estaba allá arriba. Y estaba en eso, y el Señor, como siempre, tan bonito, me dice, no, me frena, sí. Y yo digo, pero Señor, si estaba tan bonita esta palabra, yo la entendía en cierta forma y quería aprender más de ella. Yo dije, esta es mi oportunidad para meterme más en esta área y saber qué es lo que el Señor quiere decir a través del oír, de la voz y todo. Pero el Señor me para en seco y me dice, recuerda. Y yo empiezo a recordar, Señor, ¿qué quieres que yo recuerde? ¿Qué quieres que entregarle a la iglesia? Entonces el Señor me detiene en seco. Realmente fue en seco porque yo estaba así a 1000 por hora viajando en las alturas celestiales. Y el Señor me frena, me baja y me dice, recuerda. Y recordé, para los que vivimos una vigilia de jóvenes hace un tiempo, no me acuerdo cuánto fue, un mes quizás. Un mes. Se llamaba La Gloria de los Jóvenes. Y la gloria de los jóvenes es la fuerza, aprendimos. Y esta palabra fue entregada por Samuel, parte del liderazgo de jóvenes de allá de la iglesia Antioquía Santiago. Y el Señor me hizo recordar una frase que decía, en medio de la palabra, Samuel hablando, ministrando, todos quebrantados, todos así sentados en un círculo, y cuál más hundido con lo que el Samuel nos estaba diciendo, porque era muy fuerte lo que nos estaba diciendo. Decía, ya no es tiempo de seguir como están, tienen que despertar, somos jóvenes, tenemos que ser fuertes, nuestra gloria está en la fortaleza, pero la fortaleza sometida con la sabiduría de los ancianos. Era como un bombardeo para todos. Y en eso manda esta oración. ¿De qué nos sirven más palabras proféticas? Sino que para enjaularnos más. ¿Por qué anhelar más palabras proféticas si no hemos podido ni atender las anteriores? Y ahí nos bajó a todos. Fue como, todo el mundo ama las palabras proféticas. Todo el mundo ama que el Señor nos hable. Todo el mundo cuando el Señor empieza a hablar es como, locura. O cuando viene un profeta o está la pastora Jenny aquí profetizando, todo así escuchando, pero dice esta frase, ¿de qué nos sirve escuchar más palabras proféticas si nos van a enjaular más? ¿A qué se refería esto? Son estas palabras proféticas o lo que el Señor nos ha dicho que nosotros no hemos atendido y que la hemos dejado pasar por alto. Un día, no sé, ejemplo hipotético, me haya dicho, vas a ser un gran guitarrista. Y yo, al ver mi condición de poco entendido en música, los músicos me están saboteando, de poco entendido en música, me dije, no, mejor no me meto ahí, debe haber sido, no, mejor voy a dejar que otro tome la guitarra. Eso es enjaularnos, porque cada palabra profética que está dentro de nosotros y sobre nosotros, constantemente está hablando. Nunca va a parar de hablar hasta que se haga y provoque el fruto correspondiente. Entonces, muchos de nosotros anhelamos más palabras proféticas, pero nos encontramos de repente con un recuerdo de las palabras proféticas. Y el Señor nos dice, yo te dije esto, te dije este otro,
yo dije de ti esto, dije que tú ibas a hacer esto, ¿y qué has hecho con todo esto? Y eso nos enjaula, nos dice, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho todos estos años que no he estado haciendo esto? Entonces Samuel estaba diciendo eso, Samuel Quiroga estaba diciendo eso, de que nosotros estábamos siendo absorbentes de palabras, pero no estábamos caminando en ellas. Entonces no había beneficio alguno en saber más palabras si no íbamos a caminar en ellas. Entonces, nuestro estado congregacional es este. El escuchar muchas palabras, el tener dentro de nuestro depósito mucho de Dios, pero no hacer nada con ello. El Señor constantemente nos habla de nuestros dones, nos habla de lo que Él nos ha entregado, nos dice, pero nosotros, no sé, Señor, ¿por qué no tengo esto, no tengo esto otro, no tengo esto otro? Y el Señor va y nos dice, pero si tú tienes esto otro, tienes esto otro. Siempre nuestro enfoque está completamente al cerro y el Señor nos está mostrando la montaña. O sea, son dos conversaciones apartes que no están llegando a ningún foco. Pero el Señor me habló de que existen dos tipos de personas conforme a lo que estoy hablando. Conforme al oír, conforme a atender lo que el Señor nos está diciendo, conforme a escuchar atentamente lo que el Señor está diciendo. Y en Mateo 11 dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Esa frase, nada más. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ahí encontramos un diseño entregado por nuestro Mesías, que nos dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, ustedes que tienen oídos, hagan como si tuvieran oídos y oigan. No sean como los que tienen oídos y no oigan. O sea, el Señor nos está revelando, aunque parezca muy obvio, nos está diciendo, ¿saben para qué sirven los oídos? Para escuchar. Así que el que tenga oídos, que oiga. Y ese es un diseño establecido del Señor. Eso es a donde nosotros tenemos que apuntar. Eso es nuestros oídos restaurados por Él, a través de su mano, y ahora pudiendo escuchar la voz del Señor. Ese es el primer tipo de personas. La persona que camina un trayecto y dice, ya, ahora mis oídos están escuchando. Así que estamos súper bien porque estoy haciendo lo que el Señor dice. Estoy haciendo y cumpliendo lo que el Señor, nuestro Mesías, está diciendo. Yeshua en el hebreo, Jesús para los griegos, Jesucristo para otros, no importa el nombre, pero ese es el prototipo que estamos buscando. Llegar a ser como nuestro modelo perfecto, como el varón perfecto, nuestro Mesías. Pero tenemos a las personas número 2. La primera era el que escucha correctamente, el que hace conforme a la palabra, el que está atento y empieza a escuchar y decir, ya, si mis oídos son para escuchar, yo voy a escuchar. Pero existen también las personas tipo 2, que está en Mateo 13, 14. Y dice así, y en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dice, al oír, ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán. O sea, aquí vemos otro tipo de personas que tienen oídos, que les llega la información, la vibración del sonido, llega al oído, pero no entendemos. Es como uno cuando llega por primera vez a una iglesia y le dicen, ya, escucha esta predicación porque es muy buena. Esta predicación de verdad me voló la cabeza. Y te la pasa. Y ya, uno llega a la casa, la escucha y no entiende nada. Es como, ¿qué es esto? ¿Por qué dijo eso? ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto otro? Así somos muchas veces. El Señor nos habla y quedamos con el signo de pregunta acá arriba, diciendo, ¿qué? ¿Qué quiere decir? ¿Pero qué? Y como que todo el rato así, como que es un shock, y es como, ¿qué? Y no salimos de ese muro del qué,
Y de la pregunta, porque nosotros tratamos de entender las palabras del Señor. Tratamos de filtrar primero las palabras del Señor a través de nuestra mente, de nuestros paradigmas, de cómo nosotros hemos entendido el Señor, cómo nosotros nos ha enseñado que es el Señor, cómo nosotros hemos visto al Señor obrar, y de repente el Señor va y nos habla una cosa completamente distinta, y choca con esto y dice, ¿qué? Y quedamos en shock. Ese tipo de persona que dice, ustedes no entenderán, es una palabra igual un poco fuerte, porque si no entendemos no podemos hacer, si no entendemos no podemos caminar. O sea, el Señor nos está diciendo, tienen oídos, reciben la voz, no entienden, por lo tanto están limitados. Y a pesar de lo muy fuerte que sea, es así. Y eso, este tipo 2 de persona, somos en la mayoría, muchas veces tenemos conductas de este tipo 2. Muchas veces nosotros no entendemos lo que el Señor dice, teniendo oídos, escuchamos pero no entendemos, teniendo la instrucción del Señor no caminamos, teniendo la expansión del Señor para nosotros, teniendo todo a nuestro paso, todo a nuestro alcance, todas las instrucciones del cielo a nuestro favor, no hacemos nada. ¿Por qué? Porque estamos siendo como las personas tipo 2. A pesar de lo fuerte de esta palabra, lo fuerte de lo que el Señor está hablando a través de esta palabra y a través de ser como estas personas, estos versículos siguen. Y dice, vuelvo a decir, pero muchos que oigan no entenderán, por mucho que vean no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. O sea, aquí nos habla de que no solamente estas personas o nosotros en nuestras conductas estamos oyendo pero no entendiendo, sino que además de que por mucho que vemos, no percibimos, no sé, con eso me imagino, yo sin lentes, yo veo, entre comillas, llega luz, pero yo no interpreto nada de esa luz. Yo, de verdad, si ustedes me ven sin lentes, yo choco con todo el mundo. Y eso es, por mucho que vean, no percibirán. O sea, no está esa nitidez exacta para poder entender lo que el Señor quiere traer. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Y aquí después viene, se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. Entonces vemos aquí un concepto que para mí no era nuevo de escuchar, pero era nuevo de entender. ¿Qué es embotar? Dije yo. Una palabra como antigua, del castellano, antiguo. Y dije, nunca, o sea, yo sé que existe esa palabra, pero yo en mi vocabulario nunca lo he usado. A menos de que uno recuerde esa palabra y dice, no, porque nuestros oídos están embotados. Pero fuera de ese contexto bíblico, jamás he ocupado esa palabra. Entonces yo dije, ¿qué significa embotar o que nuestros oídos estén embotados? Entonces, busqué en nuestro San Google y él me dijo, la RAE dice lo siguiente, debilitar o hacer menos activo y eficaz algo. O sea, nos está diciendo de que el oído embotado es un oído o un oír más débil, menos activo y menos eficaz. O sea, el Señor nos está diciendo de que cuando tenemos nuestros oídos embotados, es todo esto y más. Pero yo dije ya, está bien. Se sobreentiende de que si nosotros tenemos tapados nuestros oídos, va a ser menos eficaz, va a ser menos activo y va a ser más débil. Porque es como cuando uno anda con audífonos y es lo mismo. O sea, nuestro oído debería estar embotado siempre. Pero encontré otra definición. Jimé, ¿me podrías pasar lo que trajimos? Por favor.
La Jime siempre preparada por si viene alguien. Esto es defensa propia, arma blanca. ¿Qué tiene que ver esto con el oír? Una cosa, nada que ver. Ahora vamos a saber qué. Primero quiero contarles la historia de este cuchillo. Este cuchillo ha sido muchas veces el causante de muchos cortes en nuestra casa. Este cuchillo es muy afilado y cuando lo hemos lavado, o corta el pañito que estamos lavando, o corta nuestras manitos, corta todo a su paso. Es nuestro cuchillo favorito. Porque, no sé, ¿hay algo que cortar? El azul o el calipso. O hay algo, claro, hay algo, cortar el pelo, el calipso. No, pero hay cosas que cortar fuertes y sabemos que este jamás no va a fallar porque el calipso es más cortante, es el más cortante. ¿Qué tiene que ver esto? Otra definición de embotado o de embotar. Lo que tiene punta roma o sin filo para no dañar al adversario en un combate. O sea, nuestro oír es como esto. Esto es un oído embotado. Por más que era filoso, por más que era eficaz en su corte, ya no provoca nada. Ya va a quedar botado en los cajones de abajo donde nadie se mete. Va a quedar ahí porque ya no sirve. ¿Quién va a cortar con un cuchillo así? Que no tiene filo, que su punta o su filo es romo. O sea, ¿por qué el Señor nos está diciendo de que nuestro oído está embotado? O sea, como un cuchillo o como una espada que ya no tiene filo, que tiene un filo romo, o sea, como circular, sin corte. ¿Por qué diría algo así? Porque el enemigo le encantaría cubrir nuestro cuchillo con esto. Porque, dice aquí mismo, lo que tiene punta roma o sin filo para no dañar al adversario en un combate. O sea, si el enemigo busca que nuestro oído sea embotado, ¿significa que le tendrá miedo al oído? ¿Significa que será tan potente el oír como una espada con filo? ¿Significa que tener la capacidad de oír correctamente, de escuchar correctamente, es como una espada con filo? Exacto. Siempre hemos dicho que el enemigo es muy falto de inteligencia, es muy tonto, es muy pavo. Él no sabe hacer nada. Por eso, él ataca donde justamente el Señor nos dice que somos fuertes. Por eso el Señor se hace fuerte en nuestras debilidades. Porque donde somos débiles es donde el Señor nos señaló y dijo, tú vas a ser fuerte en eso, a través de mí. O sea, el enemigo va y dice, ya voy a embotarle el oído. Y es como obvio. O sea, me está diciendo que mi oído te daña. O sea, si yo escucho, te voy a dañar. Ah, ya pues, le quito la funda y te daño. Así de fácil. Entonces el enemigo es tan lento para hacer las cosas y siempre hace lo mismo, no hay nada novedoso en él, realmente no hay nada, siempre lo mismo, que va y embota todos nuestros oídos, va y le cubre o pone una funda a todos nuestros oídos. ¿Para qué? Porque él le teme en extremo nivel a un hijo que escucha. Lo peor para él es un hijo que escucha. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? La palabra es más cortante que espada de doble filo. No dice que sea la palabra que se habla, ¿cierto? Ahí no dice la palabra que se habla es más cortante que doble filo. Tampoco dice que es la palabra que se lee la más cortante que doble filo, sino que dice la palabra. O sea, la palabra que se lee, la palabra que se habla y también la palabra que se escucha. O sea, Él ya nos dijo de que a través del oír nos iba a llevar a nuevas dimensiones, iba a haber un despertar, nos iba a llevar a conquistar algo nuevo. ¿Por qué?
Porque el oír y el escuchar, más bien, va a hacer que nuestro punto de encuentro sea más certero. Que nosotros vayamos en contra de todo lo que nos han dicho. Porque imagínense un niño que no sabe quién es, no sé. Un niño que es un príncipe de Ucrania, pongámosle. No sé si tenga rey y reinado de Ucrania. De Inglaterra, mejor, para no hundirme. Imagínense que es un príncipe de Inglaterra. Y toda su vida, su alrededor le ha dicho, no, tú eres un pordiosero. Tú no sabes nada, tú vas a ser pobre toda tu vida, tú anda a lustrar allá los zapatos de todos los príncipes que están pasando porque tú no vales nada, tú eres lo menos, tú ni siquiera tienes nombre. A ti te hemos dicho el pobrecito. Te llamamos el pobrecito 1 y allá está el pobrecito 2 y allá el 3. O sea, ustedes no tienen nombre, no son nada, no los pescamos. Imagínense a alguien que ha estado durante toda su vida así, rodeado de esas palabras. Pero que llega el rey, que conoce a sus hijos, y ve y le dice, va, ¿y tú por qué estás aquí? Y el niñito le va a decir, o el joven le va a decir, pero si yo tengo que estar aquí, porque yo soy el que lustra los zapatos, yo soy el que limpia el piso, yo ni siquiera usted debería hablarme, porque yo soy un mueble, no me hable, no me mire. Pero el rey insistiría y diría, pero ¿qué te pasa? Si tú no eres eso. Si yo te hice mi hijo, tú eres mi hijo, así que ven al reino, ¿qué estás haciendo aquí? Mira tus manos. Tú estuviste perdiendo el tiempo por no escucharme, porque yo desde la ventana te decía, oye, Carlitos, ven. Y el Carlitos seguía limpiando. ¡Hey! Tomasito, ven. Y el Tomasito seguía limpiando. ¿Por qué? Porque no escuchaba. Pero en ese momento, cuando él escucha y se da cuenta de quién es, dice, wow, o sea, todo este tiempo fue un príncipe que estuve actuando como un pordiosero, pero ahora mi lugar está en juzgar. ¿Y cómo va a juzgar a todos aquellos que le mintieron? ¿Va a ser suave? ¿Va a ser suave con aquellos que constantemente le están mintiendo a todos los príncipes? ¿O va a detener toda esa injusticia y va a decir, ¿sabes qué? Tú que tratas a los hijos del rey como pordioseros, ándate de mi reino, no tienes autoridad en este lugar y te saco fuera de todo lo que significa mi reino. ¿No fue eso acaso que hizo Yeshua, Jesús, nuestro Mesías? ¿No fue eso acaso que cuando Él tomó la gloria, Él tomó el poder, el dominio, fue coronado como Rey de Justicia y está listo para juzgar a aquellos que dañan a sus hijos? ¿No es acaso eso lo que debemos hacer nosotros al oír y saber realmente nuestra identidad, nuestro llamado, nuestra encomienda? Eso es lo que teme el enemigo. Eso es su mayor temor, porque un hijo que entiende quién es significa que todo lo que el enemigo estuvo tramando ya no sirve. Significa que todo lo que el enemigo tramó durante toda tu vida ya no sirve. Significa que por más que se craneó en ponerte muchas personas que te mintieron durante toda tu vida y te dijeron lo pobrecito que eras, que te dijeron que tú no tenías salvación, que te dijeron que tu pecado era demasiado fuerte, que nadie te iba a perdonar. Por más que te rodeó de esas personas, el Señor va y te pone una voz y te dice, tú no eres esto. Te dice, tú tienes salvación, te dice, tú eres mi hijo, te amo y eso es suficiente. O sea, después de esa palabra, para un hijo que ha estado sufriendo y siendo como un extranjero en su propia tierra, significa todo. Pero, ¿por qué podríamos nosotros tener nuestro oído embotado? Porque decíamos de que muchos de nosotros hemos actuado como la persona número 2, como el que escucha, el que oye la voz, pero no entiende. ¿Pero por qué nuestro oído está embotado? ¿En qué momento nosotros aceptamos ese embotamiento? ¿En qué momento el Señor nos empezó a hablar? Nosotros seguimos caminando. Señor, tú me dijiste que fuera allá a la planta, voy. En un momento ya no te escucho. Es como, ¿qué pasó con mis oídos? ¿Por qué? ¿Y se me perdió la planta? ¿Dónde está la planta? Ya no tenía que ir. Y ahí me quedo, quieto,
sin avanzar, sin hacer nada. Con un cuchillo que no sirve de nada. ¿Por qué? Porque aquí mismo dice, en la misma palabra que les dije, dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Entonces, ¿por qué tenemos embotados nuestros oídos? Porque nuestro corazón se ha vuelto insensible. Insensible no es una palabra cualquiera, como nunca el Señor ocupa cualquier palabra para hablarnos. Insensible es tan fuerte porque habla de una condición que nos puede llevar hasta la muerte. Es como cuando dice un pie en el cajón y otro afuera. Estamos a punto de morir o a punto de salvarnos. Eso es ser insensible. Para los que saben, yo estudio enfermería. Y por causa de mis estudios, he estado en diversas prácticas, atendiendo diversas personas. Y hay una patología que es conocida por todos, una enfermedad, que se llama diabetes. O la tía diabetes, para algunos. O el azúcar alta, ya. Lo importante de esta enfermedad, de la diabetes, es que existe una complicación, que es cuando la diabetes se descontrola, ya no hay nada que hacer, no me tomé las pastillas, no me puse esto, no me puse este otro, no me cuidé de la alimentación, hice lo que quise con mi salud, teniendo diabetes, hice lo que quise y llega la complicación. Y la más conocida por todos es lo del pie. Pie diabético es una cosa, o un mundo para enfermería. Hay incluso especialidades de pie diabético. Imagínense, tan crudo y tan específico es esta complicación en el diabético, que incluso hay todo un equipo que se encarga solo de mirar los pies a los pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque por causa de su enfermedad, sus pies o parte de su cuerpo empieza a perder sensibilidad. Y esa pérdida de sensibilidad muchas veces es causa de que la sangre no está fluyendo correctamente. Ya entendemos lo que es la sangre, el pacto, lo que nosotros, por su sangre fuimos nosotros sanados, por su sangre nosotros hoy día somos salvos, por su sangre nosotros hoy día podemos ser llamados hijos, por su sangre hoy día podemos estar aquí, compartiendo todos juntos. Y es esa sangre la que en este caso, en estos pacientes, está un poco alterada. Y esta insensibilidad no es de golpe, dice así como va caminando, ya no siento mi pie. No. Lentamente la sensibilidad se va perdiendo. Lentamente el corazón insensible empieza a perder la sensibilidad. Y es tan crudo esta pérdida de sensibilidad que lamentablemente una de las soluciones más drásticas o rápidas es cortar lo que está dañado. Puede ser que se corte una parte de ese miembro que ya no sirva, pero constantemente, si sigue siendo insensibilizado, si sigue perdiendo la sensibilidad, llegará el momento en donde todo ese miembro se ha cortado. O sea, ¿cuál es nuestro fin? Si es que nuestro corazón queda insensible constantemente, es ser cortado del cuerpo, es perder la conexión con el cuerpo, es estar apartados del cuerpo. ¿Y cuántas veces nosotros no nos hemos sentido así? No, es que ya la iglesia anda por allá y yo me siento que ando por acá. No, la iglesia está como, no sé, está subiendo el cerro y yo estoy aquí viendo el río. No, es que ya nadie se preocupa de mí. Ya es que no, nadie se fija en mí porque no soy nadie. No hay nadie para mí, no existe salvación, no existe nada y cada vez me voy apartando más del cuerpo. No, es que no, las cosas del Señor también no son tan como dicen. No, porque cuando estábamos aquí y éramos sensibles, era como, el Señor me habló. ¿Saben qué? Sentí la presencia del Señor. ¿Saben qué? El Señor me dijo esto a través de su palabra. ¿Saben qué? El Señor dice esto otro. ¿Saben qué? Igual, de repente, no sé, quizás la palabra lo escribieron los hombres. ¿Cómo no se van a equivocar? No, es que igual
los pastores y los líderes igual se equivocan. No, porque igual el amor que dicen tener ellos no es verdadero. No, es que igual mis amigos me tratan mejor. No, es que y cada vez apartándonos más del centro de su voluntad, más apartándonos del cuerpo y más siendo insensibles. O sea, esta insensibilidad causó que nuestro oído fuera embotado. Este apartarnos del cuerpo, apartarnos del sacrificio, apartarnos de la sangre, nos hizo alejarnos del cuerpo, nos hizo ser insensibles y estar a punto de ser cortados del cuerpo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hemos tenido estas actitudes. Hemos dicho, no, es que igual son cuáticos. No, es que, ¿por qué no puedo escuchar esto? ¿Por qué no puedo ver esto? ¿Por qué no puedo hacer esto si al final todos lo hacen? Si al final, ¿qué me dices tú si solamente lo dice la palabra o solamente es tu consejo? ¿Por qué voy a tener que hacer algo que no me nace? ¿Por qué voy a tener que levantar las manos? ¿Por qué voy a hacer como Tony? Levante la mano, baje las manos, siéntese, párese. No, me aburro. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros ha dicho eso? ¿Por qué? Porque constantemente hemos insensibilizado nuestro corazón. Constantemente hemos alejado el consejo del Señor de nuestros oídos. Hemos estado cada vez más atrás, más lejos del corazón. Pero, concretamente también, ¿cómo podemos ver un corazón insensible? ¿Cómo podemos ver que nuestro corazón está tan lejos del cuerpo o está tan lejos de la voluntad de Dios que podemos decir exactamente sí, nuestro corazón es insensible. Nuestro corazón ya no es como el de antes. Nuestro corazón no es como el que está desde el primer amor. ¿Cómo saber eso? Y hay un concepto que es un poco crudo, pero que es necesario. Y se llama menosprecio. El menosprecio es la bandera, es la señal de un corazón insensible. La conducta de menosprecio es la marca, es el sello que se le pone a un miembro insensible. Es como si el pie de un diabético dijera, ya no me sirve el cuerpo. Si me está entregando pura sangre con azúcar, ya me voy. ¿Qué estoy haciendo aquí? Me largo. Vayan ustedes con lo suyo, ustedes con su azúcar, vean si se salvan, yo me voy. Eso es el menosprecio, menospreciar el cuerpo, menospreciar a aquel que nos está brindando la sangre, aquel que nos está entregando los nutrientes. Este fin de semana estuvimos en una conferencia llamada Conquista, algunos de los que estamos aquí, que fue muy potente, fue en Santiago. Fue un tiempo poderoso, de verdad, el Señor nos habló mucho y vivimos muchas experiencias con el Señor. Pero muchos de nosotros nos dimos cuenta que muchas de las revelaciones entregadas en esa conferencia eran casi idénticas a revelaciones que el Señor nos ha entregado a nosotros. Muchas gracias. Eran casi idénticas a las palabras que están sobre esta casa. Eran quizás similares a algunas, otras eran completamente nuevas, pero la gran mayoría era una profundidad mayor, una arista, pero de una palabra que el Señor ya nos había hablado como casa. O sea, lo que vivimos en esa conferencia fue profundizar más de lo que el Señor ya nos había hablado. O sea, fue una locura, pero nadie estaba hablando chino, porque nosotros el Señor ya nos había estado llevando por un camino y habíamos estado escuchando al Señor, el consejo, hemos dicho esto, otro, y ahora cuando nos hablaron esto, uy, sí, se parece, uy, igual, esto otro. Pero ¿qué diferencia hay que un profeta internacional con años de la trayectoria diga lo mismo que lo que se dijo acá adelante? ¿Es distinto la voz? ¿Es distinto el mensaje? ¿O es distinto solamente el título por el cual nosotros lo vemos? O sea, es como siempre. Si alguien llega con un apellido bonito y extraño, se le da más cabida. Si hay un político que
tiene un apellido por lo más enredado, se le escucha a él. Pero al Juanito Pérez, es Juanito Pérez. ¿Qué va a hablar Juanito Pérez? Pero si tiene un nombre raro, ya, escuchémoslo. Porque ese debe decir lo mismo. A pesar de que Juanito Pérez vino hace 3 semanas a hablarnos lo mismo, el que tenía el nombre raro podía decirnos lo mismo. Y nos atrasamos 3 semanas o 3 meses. Ahí viene el menosprecio que les decía. Ahí viene la manifestación. Muchas veces hemos estado acostumbrados a la voz profética. Hemos estado acostumbrados al mover profético que hay en la casa. Hemos acostumbrado a esto, a lo que vivimos delante, a cómo la adoración empezó a fluir, cómo el Señor empezó a manifestarse a través de la adoración, del cántico nuevo. Muchas veces nosotros, es tan familiar para nosotros que lo menospreciamos. Que como, sí, el Rorro está cantando un cántico nuevo. Ay, sí, me gustó. Sí, igual bonito. ¿Y sería? ¿Y sería nuestra reflexión de la adoración? Y eso es todo. Muchas veces, y por lo mismo, hemos perdido el temor al Señor. Porque si el Señor se está moviendo a través de la adoración y nosotros lo tomamos como si cualquier cosa fuera, estamos menospreciando al Señor. Estamos menospreciando lo que el Señor quiere a través de la adoración entregarnos. Estamos menospreciando lo que los adoradores están entregando. Esa es nuestra conducta. Muchas veces nuestras conductas de menosprecio son evidentes. No hay que escarbar mucho para encontrarnos si realmente somos o no somos menospreciadores de las cosas del reino. Lamentablemente, y seamos sinceros, delante del Señor, delante de nuestros corazones, delante de su justicia, ¿cuántas veces el Señor ha estado hablando aquí adelante? Ha estado entregando una palabra profética, ha estado entregando al Señor hablando directamente. Y habemos algunos, o hay algunos que están así. Y todo el rato, así, como si nada estuviese pasando adelante. Como si estuvieran en el metro, estuvieran en la micro, estuvieran en el colectivo. Como no, están orando de nuevo y el Señor está diciendo algo. Y sigo haciendo lo mío. Hay otros que no solamente hacen eso, sino que son las 10 de la noche y el Señor está poderosamente hablando y están así, ¿qué hora será? No, es que igual es tarde. No, igual tengo hambre. No, sí. ¿Y qué me voy a comer después? ¿Y si hacemos sándwich en la casa? Y el Señor hablando acá, súper potente, hablando, y nosotros pensando allá, pensando en la nada. Otros, el Señor está hablando potentemente y están, venga, que tenemos que guardar las cosas que nos vamos a ir. No, oye, ¿y a quién vamos a llevar? Y tu chaqueta no se te olvide. Y tengamos todo porque termina esto y nos vamos. Esa es una actitud de menosprecio. Porque no entendemos que el Señor es el que está hablando, el Señor es el que está diciéndonos algo a nosotros, algo de nosotros, algo para nosotros, y estamos menospreciándolo. E incluso hay algunos que están en medio de esto de tomar las cosas, está la adoración, están tomando las cosas, y el Señor empieza a hablar, el Señor dice así, el Señor nos quiere llevar a esto, otro, y dicen, no, ya, vamos, si ya se nos va a ir la micro. Y empezamos a pescar nuestras cosas, la mochila, y partimos. Al paradero, al auto, nos fuimos. O sea, ¿qué entendimiento tenemos de que el Señor está hablando? ¿Es cualquier persona la que está hablando? ¿Es porque al ministro que está aquí se le ocurrió decir algo? ¿O es porque realmente es el Señor el que está hablando? Y esas actitudes de desprecio o menosprecio es el significado de un corazón insensible, como decíamos. Y es de un oído embotado, o sea, un oído sin filo. Porque imagínense si en ese momento el Señor tenía una palabra profética exactamente que necesitabas, pero tú preferiste hacer las cosas que tenías en tu mente y te fuiste. ¿Quién crees que ganó? ¿Aquel que tiene el cuchillo o aquel que le puso la funda al cuchillo?
el que le puso la funda. Porque mientras tú no descubras que tu oído es afilado, mejor para él, po. No vas a hacer daño alguno. No vas a provocar ningún daño a tu enemigo. Vas a mantenerte como un conejito, como una ardillita bonita, sin producir daño, y anda a engordarte, anda a comer lo que quieras, anda a disfrutar de lo que quieras. Total, las cosas del cielo siempre van a estar. Total, el Señor siempre va a hablar. Y no es así. Amados, es el Señor el que en esos momentos está hablando. Es el Señor, aquel que, no sé, tiene los mares en sus manos, que todos esos montes que nosotros de repente vamos a la cordillera y nos quedamos mirando, en su estrado pone los pies y sería ese Señor excelso, el maravilloso, el que decíamos que Él era todo para nosotros. Ese es el Señor que habla en ese momento. Pero en ese momento es cuando nuestro corazón se ve enfrentado si realmente estamos siendo sensibles, si estamos siendo parte del cuerpo o somos realmente como ese pie que es mejor cortado del cuerpo, que prefiere apartarse del cuerpo que está lleno de azúcar y decir, ya no me sirves. Es ahí donde el Señor nos muestra realmente cómo está nuestro corazón. Por eso la canción al principio, la niña diciendo, o la cantante diciendo, quiero saber si tú me escuchas. Y va y le hablaba al Señor, pero es que tú no me respondes, Señor, bla, 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 bla. Hasta que el Señor le dice, a ver, quiero saber si tú me escuchas. Quiero saber si tú me obedeces. Quiero saber si tú has tomado en cuenta lo que yo he dicho de ti. Y en ese momento está la actitud de ser como la persona número 1, que tiene oídos y escucha atentamente, o la persona número 2, que teniendo oídos le llega la información, pero no entiende nada. Cuando estaba preparando esta palabra, como bien les dije, tenía en mi mente una palabra completamente distinta. Y el Señor me llevó a entender esto. Estaba escribiendo, estaba estudiando, y vino un celo del Señor dentro de mí, que era muy fuerte, que decía, Señor, ¿qué es esto? Señor, ¿qué estoy sintiendo? Porque era como una mezcla de emociones. Era una sensación de enojo, una sensación de tristeza, una sensación de amor, una sensación de querer botarlo todo. Una sensación del Padre diciéndonos a nosotros, es necesario que me escuchen. Es necesario que su corazón vuelva a ser sensible. Porque, amados, siendo sinceros, ¿cuántos de nosotros hemos menospreciado las palabras de los pastores? ¿Cuántos de nosotros hemos menospreciado un consejo o una palabra de un líder? ¿Cuántos de nosotros hemos menospreciado una palabra de tu mujer? ¿Cuántos de nosotros hemos menospreciado el consejo de tu esposo? ¿Cuántos de nosotros hemos menospreciado la voz de tu hijo? ¿Cuántos de nosotros hemos menospreciado la voz de los ancianos? ¿Cuántos de nosotros hemos menospreciado la voz de los niños? ¿Cuántos de nosotros hemos menospreciado la voz de nuestros hermanos, de nuestros padres? ¿Cuántos de nosotros hemos menospreciado todos esos consejos que han estado constantemente hablando? Y nosotros hemos sido inconscientes e incluso nos hemos puesto de pie y hemos dicho, Señor, ¿por qué no me hablas? Señor, ¿por qué nunca me hablas? ¿Y cuántos de nosotros hemos menospreciado todas estas palabras? ¿Quién creemos ser? ¿Qué estatura pensamos tener? ¿Nos vamos a apocar al escuchar el consejo de un niño? ¿Nos vamos a apocar al escuchar el consejo de tu maestro? ¿Crees que tu maestro te está aconsejando para mostrarte tu error y lo malo que eres? ¿Crees que tu maestro te está enseñando eso y te está diciendo eso porque tú no sirves de nada y no porque él quiere mostrarse él y ya que brille él, si total? No, amado. El Señor a través de todos estos consejos nos ha alineado correctamente a su voz.
Él constantemente ha estado persiguiéndonos. Su voz constantemente está persiguiéndonos. Jamás ha parado la voz en esta casa. Jamás ha parado la voz en medio de nosotros. La voz del Señor que está dentro de nosotros jamás nos deja tranquilos. Constantemente está hablando. Y aún así nosotros nos paramos y nos hemos dicho, Señor, ¿por qué no me hablas? Porque este mundo nos ha enseñado a escuchar lo agradable, a escuchar lo que nos gusta, a escuchar lo que esperamos, a escuchar lo inmediato, a escuchar lo que nosotros compramos. Y lo que no me gusta lo voto. Y lo que no me gusta ya no me sirve, lo voto. Pero las cosas del Señor son eternas. Las cosas del Señor jamás perecen. Y es por eso que su voz constantemente está hablándonos. Y el Señor ha traído en este tiempo un tiempo de oportunidad. Porque el Señor nos ha estado hablando constantemente. Luego nos dimos cuenta de lo insensible que éramos. Luego nos dimos cuenta el menosprecio que teníamos con las cosas del cielo. Cómo hemos menospreciado los utensilios de la casa. Cómo hemos menospreciado las cosas de esta casa. Eso significa que nuestro corazón es insensible. Si yo mancho el piso es como, total, alguien limpiará. Eso es menosprecio de las cosas del Señor, de las cosas del cielo. Eso es espiritual, eso es completamente espiritual. Si rompo algo, es como, total, alguien lo va a limpiar, alguien lo va a reparar. Eso es ser insensible. Eso es tener un corazón, un oído embotado. Eso es no escuchar el consejo del Señor. Porque imagínense cómo serían los sacerdotes en el lugar santísimo. Imagínense, no sé, un sacerdote que con sus vestiduras rozaba algo y lo manchaba. Imagínense el corazón de ese sacerdote. Es como, no, lo voy a limpiar al tiro porque es la casa del Señor. Porque jamás dejaría que algo de la casa del Señor estuviese sucio. Porque el menosprecio nace de nuestro corazón. Porque hemos tratado de entender las cosas del cielo con la mente. Y es ahí donde ponemos el filtro primero. Y las cosas que no nos sirven las botamos. Y pensamos que las botamos. Y pensamos que ya se fueron al excusado. Pero como dije, las cosas del cielo son eternas. Y sí o sí va a llegar un momento donde el Señor te va a decir, y nos va a decir, siéntate aquí, esto dije de ti, esto dije de ti, esto dije de ti, ¿qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste con esto otro? ¿Qué hiciste con esto otro? Y pensamos que eso ya lo habíamos votado, pero las cosas del cielo son eternas. Pero amados, el Señor no tiene comparación. Su palabra dice, Él es tardo para la ira y muy grande en misericordia. Y es por eso que el Señor ha traído hoy día un tiempo de oportunidad para nosotros. El Señor se ha acercado una vez más, a pesar de nuestra insensibilidad, a pesar de ser tan faltos con su altar, a pesar de ser tan faltos con las cosas del cielo, a pesar de ser tan faltos con el consejo, tan menospreciadoras con todas estas cosas, a pesar de todas esas cosas, el Señor se ha acercado una vez más y nos está diciendo hoy día que es un tiempo de oportunidad. El pueblo de Israel en un tiempo estuvo gobernado o estuvo con un altar, un templo, gobernado por sacerdotes que menospreciaban, por sacerdotes que estaban tan acostumbrados a oficiar, a tener en sus manos el sacrificio, que olvidaron el peso que tenía eso. Igual que nosotros, hemos olvidado el peso que tiene un altar, nuestra vida, constantemente siendo sacrificada. Pero el pueblo de Israel estuvo gobernado por estos hombres. Y el Señor dijo, y puso un pie y puso un alto en ese tiempo, porque el Señor ama mucho a su pueblo. De verdad, igual que a nosotros, nos ama mucho y va a buscar cualquier opción, cualquier forma de hablarnos nuevamente y llevarnos nuevamente a su amor. Porque, amados, de verdad, les digo, aquel que se enfrenta a su amor no vuelve a ser el mismo. Aquel que se enfrenta a ese amor inigualable, no puedes volver a ser el mismo. O sea, si tú sigues siendo el mismo constantemente, planteémonos, ¿realmente hemos conocido su amor?
Pero estaba este pueblo de Israel gobernado por estos sacerdotes. Y el Señor va y levanta a un Samuel. Pone a un Samuel en el altar, en el sacerdocio. Y desde pequeño le habla. ¿Qué hace Samuel cuando lo escucha por primera vez? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy escuchando? Y va donde el sacerdote Elí, le dice, ¿me estaba llamando? No, yo no te llamé, vaya a dormir. Ya, se fue a dormir. Y después de nuevo, Samuel. Y dice, ¿quién? Y va de nuevo. Hasta que el sacerdote Elí le dice, ya, mira, ¿sabes qué está pasando? ¿Qué? El Señor te está hablando. Imagínense Samuel en ese momento. Completamente impactado, porque había escuchado al Señor, había escuchado solamente su nombre y eso ya era suficiente. Imagínense el Señor dijera nuestro nombre, lo escucháramos audiblemente y dijera, no sé, Andrés, Emilio, Felipe, Daniel, todos así, ¡pah! Y Elí, su nombre significaba el Señor que es altísimo. O sea, el Señor que está en lo alto, el Señor que es máximo y grandioso, pero que está en lo alto. Pero Samuel tenía un nombre que significa el que escucha o el que es escuchado por Dios. O sea, el Señor trajo específicamente lo que el pueblo necesitaba. El pueblo estaba acostumbrado a un Dios alto, sublime, excelso, lejano. Pero el Señor va y deposita un Samuel, que significa el que escucha, el que Dios lo escucha. Y por eso para Elí fue tan difícil decirle al principio, no, es Dios el que te está hablando, porque para él no era común. Para Elí no era común que el Señor hablara. ¿Y cuántos de nosotros hemos menospreciado tanto que ya no es común, ya es como ya menosprecio? ¿Cuántas veces el Señor incluso pudo haber querido hablar con Elí? ¿Cuántas veces el Señor le habló y le dijo, Elí, Elí? Pero hasta que hubo un Samuel y escuchó la voz del Señor y le dijo a Samuel, y él le dijo, heme aquí, te escucho, estoy atento, mis oídos ya no están embotados, mis oídos ya no están insensibles, mi corazón ya está recto, te escucho, dime, ¿qué es lo que tú quieres decir? Y es por eso de que el Señor en este tiempo nos está llevando a un tiempo de oportunidad. Porque nosotros hemos actuado como ese pueblo, gobernado por gentes insensibles, nosotros mismos. Nosotros hemos gobernado nuestras vidas con menosprecio. Hemos menospreciado y hecho insensible nuestro corazón. Pero el Señor hoy día trae esta oportunidad de levantar y despertar un Samuel en cada uno de nosotros. A despertar esa identidad del Samuel. A despertar ese sueño que el Señor puso en nosotros, en cada uno de nosotros. Esa voz que resuena en nuestro interior y empieza a decir cada uno de nuestros nombres. Y empieza a decir quiénes somos. Y empieza a decir qué he dicho de ustedes, cuánto los amo, que no están apartados, que no están apartados del reino, sino que son parte del cuerpo. Ese es lo que el Señor quiere traer hoy día, un despertar del Samuel. Por eso la palabra se llamaba, ¿me escuchas o te escucho? ¿Qué era lo que Samuel quería? El Samuel quería que el Señor lo escuchara, sus grandes prédicas, sus grandes palabras, su grande entendimiento de la palabra, o solamente quería que el Señor le hablara. La intención del corazón de Samuel era simplemente oír, escuchar, estar tan pegado al Señor que escuchar su consejo iba a significar el cambio de toda una nación. Imagínense lo que el Señor quiere traer hoy día, ese despertar de ese Samuel, de que nuestro oído ya no esté embotado, de que nuestro oído esté despierto, va a significar que quizás aquellos que acepten este despertar, su historia cambie. Su concepto y percepción de su vida cambie por completo, porque ya no actuarán como un pueblo gobernado por gente insensible, sino que actuaremos como personas sensibles a la voz del Señor, atentos a su voz,
no menospreciándolo, sino que siendo como Samuel, sorprendidos por la voz del Señor. Amados, la insensibilidad nos ha robado tanto. Nos ha robado el fruto de nuestras manos. Ha quitado lo que el Señor quiere traer sobre nosotros. ¿Cuánto el Señor nos habló como generación sin límites? Como jóvenes de esta casa. ¿Y cuánto nosotros botamos al suelo? Eso es menosprecio. Eso es atrasar los procesos. Eso es dejar que el enemigo tome el control de todas las cosas. Eso es el menosprecio. El botar lo santo. El ensuciar lo apartado. El malgastar nuestras horas. Malgastar nuestros sueños. Malgastar nuestras fuerzas. Pero el Señor quiere levantar un Samuel hoy día. En cada uno de nosotros. Porque en ese momento el Señor estaba harto de cómo el pueblo se estaba comportando. Estaba harto de las ofrendas mezcladas con incienso falso. Estaba harto de las ofrendas podridas, sin sacrificio real. Es por eso la oportunidad del Señor hoy día. Hoy día el Señor nos dice, estoy harto, pero yo levanto un altar nuevamente. Levanto un Samuel nuevamente en esta casa. Eso es lo que el Señor quiere traer. Ya estamos hartos del menosprecio. Necesitamos el despertar del Samuel. Necesitamos el despertar de esa sensibilidad en nosotros. Y nadie más va a botar esa insensibilidad, sino que nosotros. No pongamos ese peso en otras personas. No pongamos ese peso en los ministros. No pongamos ese peso en los pastores, en los líderes. Es responsabilidad de cada uno de nosotros volcarnos una vez más a su voz. Amados, hemos menospreciado su voz. Entiendan, hay gente afuera que nunca ha escuchado al Señor y que anhela escucharlo alguna vez. ¿Cuánta gente en India que cree en otros dioses jamás ha estado frente a nuestro Dios? ¿Cuánto anhelan su voz? Y nosotros hemos menospreciado esa voz. Y nosotros nos hemos comportado como gente sin Dios. Nos hemos comportado como gente de afuera, alejados al consejo. Hemos preferido las cebollas de Egipto en vez de la provisión del desierto del Señor. Es por eso que es necesario un Samuel. Es por eso que despertemos a una realidad. ¿Quiénes queremos ser? ¿Qué queremos ser? ¿Queremos que nuestras generaciones sigan pereciendo? ¿Queremos que nuestros días sigan siendo los mismos? ¿No están hartos, hermanos? ¿No están cansados de vivir siempre lo mismo? ¿No están cansados de no escuchar al Señor? Y es eso lo que el Señor trae hoy día. No trae un juicio. Porque el Señor es tardo para la ira y grande misericordia. Porque su misericordia hoy día se extendió sobre esta casa. Porque el Señor tiene todo el derecho de venir y aplastar nuestras vidas. Porque hemos menospreciado su voz. Pero aún así Él ha decidido con amor eterno acercarse a cada uno de nosotros. A cada una de las familias. Y querer levantar ese Samuel. Y eso significa todo. El día de mañana el Señor una vez más hablará. Mostrará una vez más su voz. ¿Y qué haremos nosotros? ¿Seremos como Elí, que ve al Señor como alguien alto y sublime? ¿O seremos como Samuel, que anhelamos tanto su voz que preferimos no dormir para escucharlo? ¿Cuántos de nosotros hemos pecado delante del Señor? Y hemos preferido dormir largas horas en vez de escucharlo. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado atentos en esa cita? Que cada mañana el Señor está atento. Y hemos preferido estar ahí durmiendo, pensando en las cosas de este mundo en vez de sorprendernos con las cosas del cielo.
¿Cuántos hemos preferido mantenernos quietos, inertes, sin vida, sin la sangre, sin la potencia del cuerpo? ¿Cuántos de nosotros hemos sido como gente aparte de este cuerpo? Y hemos sido los que vemos como el cuerpo avanza. Hemos sido los que escuchamos como el cuerpo avanza, pero no somos parte de este cuerpo. Es eso lo que el Señor hoy día quiere levantar. Veo tantos hoy día, tantas personas, tantos rostros. Y sé su trasfondo. Sé lo que quizás han vivido. Pero también sé las palabras que el Señor ha dicho de cada uno de ustedes. Todos ustedes están llenos de palabras. El Señor tiene grandes sueños con cada uno de ustedes. Y les ha hablado directamente. Y les ha dicho correctamente lo que el cielo quiere de ustedes. Pero ¿qué han hecho con eso? Por eso es necesario que el Samuel despierte. Señor, Padre,